Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. No queremos hacer de nuestro programa un club literario, porque tenemos variedad de temas, pero nos hemos puesto poéticos, Ezequiel, y estamos buscando pistas para entender la realidad en base a la poesía también. La poesía es bien interesante, en primer lugar por su brevedad, y en segundo lugar porque, contrariamente a lo que se piensa habitualmente, no se necesita un conocimiento muy grande para poder disfrutarla. Se necesita simplemente estar abierto, intentar leer con cierta atención y ver si sentimos empatía con algunos de los sentimientos que se nos van proponiendo. En el caso del poema que nos toca hoy, es un gran poema, es un poema también muy triste. Sí, es muy fácil sentir empatía con lo que siente sobre todo el personaje del marinero, pero no vamos a adelantarnos. Nuestro poema de hoy es Oh Capitán, mi capitán. Es un increíble poema de Walt Whitman, personaje clave dentro de la lírica norteamericana. Siglo XIX, un escritor muy poderoso. Contrariamente a la impresión que va a dejar la lectura de este poema, sobre todo si hay algún oyente que no leyó ningún otro poema de él, es un escritor claramente positivista, muy optimista en su visión del mundo, pero este poema es probablemente su único poema triste. Mirá vos. Su único poema que tiene una densidad emocional muy grande. No, la mayoría de su producción apunta a otra cosa, apunta a estimularnos, a acercarnos al otro, a de alguna manera vivir nuestra vida con alegría y con optimismo. El que elegimos hoy para mí es el mejor poema de Walt Whitman. Creo que es bastante triste, pero que deja también un significado muy muy profundo con respecto a la vida y a la forma en la cual reaccionamos frente a las cosas malas o negativas que nos pasan. En vez de leerlo todo de corrido, ¿te parece que vayamos estrofa por estrofa? Está perfecto porque es un poema un poquito largo y cada estrofa tiene mucha información, mucho sentimiento, así que vamos a tratar de disfrutarlo poco a poco. La primera estrofa dice así: Oh capitán, mi capitán, nuestro espantoso viaje ha concluido. El barco ha enfrentado cada tormento. El premio que buscamos fue ganado. El puerto está cerca, las campanas oigo. Toda la gente regocijada, mientras los ojos siguen la firme quilla de la severa y osada nave. Pero, oh corazón, 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 oh las sangrantes gotas rojas, cuando en la cubierta yace mi capitán, caído, frío y muerto. Bueno, acá claramente vemos lo que decíamos recién. No es necesario tener un gran conocimiento de la poesía para entender lo que él está tratando de transmitir. La poesía es eminentemente emocional, y acá está claramente retratada esa emocionalidad que sentimos frente a la tragedia que está viviendo el marinero. El yo lírico en este caso, es decir, o la persona que va relatando el poema, es un marinero que forma parte de este barco que ha realizado un viaje bien complejo y bien accidentado. Espantoso viaje es como él lo califica. Tenemos que tener en cuenta que en el tiempo en el que Whitman escribe este poema, los barcos eran barcos a vela, donde las travesías muchas veces eran muy largas. Algunos de ellos funcionaban como lo que hoy nosotros llamamos barcos factoría, lo que quiere decir que ellos mismos procesaban lo que iban consiguiendo. Sobre todo había en Estados Unidos gran cantidad de barcos balleneros, porque por medio de la grasa del procesamiento de la grasa de la ballena, ellos lograban aprovisionarse del aceite para sus lámparas, de manera que un barco podía salir y podía tardar mucho tiempo en volver al puerto, habitualmente más de un año, a veces llevaban hasta 3 años, Mirá vos, dando vueltas dentro del barco y prácticamente sin tener porque lo estaban esperando desde hacía muchísimo tiempo, y había dentro de ese barco, había personas a las que ellos no habían visto desde hacía mucho. Claro. Este viaje está terminando, y precisamente el poema se sitúa en el momento en el que el viaje termina, y no fue el mejor viaje para estos pobres marineros, fue un viaje bien complicado. Dice que tuvo que enfrentar
tormentos, pero a pesar de eso y a pesar de haber superado cada escollo y cada dificultad que se le presentó, dice que logró el premio anhelado, el premio que buscaban, lo que quiere decir que a pesar de ese viaje tan complejo, ellos están llegando victoriosos al puerto a reencontrarse con sus seres queridos. Ahora, sin embargo, hay algo que contraría, a pesar de que ese viaje está terminando y está terminando a pesar de haber sido un viaje duro de manera positiva, hay algo que contraría toda esa situación que debería ser la situación de alegría, que es la muerte del capitán. El capitán, el que guió el barco, el que de alguna manera fue avanzando para que ese objetivo se cumpliera de la mejor manera, llega muerto, no sabemos por qué y en el poema no se va a revelar, llega muerto al momento de la victoria, es decir, él no va a poder contemplar ese momento en el que el viaje termina y termina arriba y termina habiendo cumplido con los objetivos que se habían propuesto. Aparece también dentro de esta primera estrofa mencionada una campana, dice que se escucha el sonido de la campana porque en el puerto cuando se veía que estaba por arribar un barco se hacía sonar una campana para que todo el pueblo se acercara a recibir a ese barco que llegaba, lo cual es muy importante después cuando lleguemos a la segunda estrofa. Y la gente iba a recibir obviamente con regocijo ese barco, porque ahí estaban personas a las que querían ver desde hacía mucho tiempo y a las que no habían visto. Realmente, además, cuando subían a un barco, uno tiene que ver lo que eran los barcos del siglo XIX para darse cuenta del riesgo que corrían estas personas. Cuando se subían a esos barcos, el regreso era incierto. Muchas veces el barco naufragaba y morían todos sus tripulantes o gran cantidad de su tripulación, de manera que era realmente una proeza que el barco retornara y era motivo de alegría para los que lo recibían. Estaban finalizando la angustia de la incertidumbre de no saber si iban a volver a ver a las personas que amaban o no. Ahora, el capitán se está perdiendo de todo eso. El capitán dice que está caído, frío y muerto en la cubierta. Y el marinero que estuvo acompañándolo a lo largo de todo el viaje siente una congoja, siente una angustia terrible porque el capitán esté llegando muerto al puerto y no pueda disfrutar del beneficio de todo su trabajo. Los que están en el puerto viendo llegando el barco no tienen ni idea de ese dolor del capitán muerto, caído y frío. Este es el motivo de la segunda estrofa, precisamente, el retratar un poco qué está pasando en el puerto. Y una de las cosas que hace Walt Whitman es dividir su poema en dos mundos distintos. El mundo del barco, en primer lugar, y el mundo del puerto. Y son mundos radicalmente distintos que van a terminar cruzándose cuando el barco por fin arribe y cuando los marineros tengan que bajar y en este caso dar una noticia que no es la mejor noticia. Pasamos a la segunda estrofa, entonces. Sería excelente. Oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas, levántate, por ti se ha arriado la bandera, por ti trinan los clarines, por ti ramos y coronas con cintas, por ti una multitud en las riberas, por ti ellos claman, el oscilante gentío, sus ansiosos rostros a ti se vuelven. Arriba, capitán, querido padre, este brazo bajo tu cabeza. Es tan solo un sueño aquel en la cubierta, tú has caído frío y muerto. Termina con una frase muy similar a la frase con la que termina la estrofa anterior. Y ahí ya él empieza a marcar el contraste entre ese mundo de alegría, de la gente que está esperando, como decíamos, a sus seres queridos. Dice que llevan banderas o banderines, podríamos decir, que hacen sonar clarines, es decir, que hay música, hay sonido de alegría, llevan ramos y coronas. Todo esto era habitual en la época, llevar flores cuando estaba por llegar al puerto del barco. Era una fiesta, realmente era una fiesta esperada durante mucho tiempo por todas las personas que formaban parte del pueblo o de esa ciudad. Dice que hay una multitud esperando al barco en las riberas. Dice que todos los que están ahí claman por el capitán, están esperando para manifestarle su honra al capitán, su agradecimiento al capitán, que es el responsable de que el barco llegue entero y con toda su tripulación a salvo hasta el puerto. Y sin embargo, y ahí se produce ese contraste del que hablábamos hace un momento, hay un contraste muy fuerte entre lo que se está viviendo en el puerto y lo que se está viviendo arriba del barco. Es decir, en un momento se va a producir la confrontación y en esa confrontación, todos sabemos, la angustia le va a ganar a la alegría.
Y cuando esa gente que está feliz se entere de lo que pasó, se entere de que el artífice de la victoria llega muerto al puerto, se va a producir el gran choque del poema, que después vamos a ver cómo se resuelve en la tercera y última estrofa, el gran choque del poema, que es el choque entre la alegría y la tristeza, que es un choque permanente en la vida de cualquier persona, y que acá está retratado por medio de esa muerte del capitán. Ellos están llevando una victoria que en realidad es una derrota, porque de alguna manera el que fue el artífice, el que fue el que ideó, el que guió al barco para que lograra esto, no tiene la posibilidad de disfrutarla. Hacemos una pausa en la charla, estamos en tierra firme, estamos mirando el poema que se llama Oh Capitán, mi capitán, de Walt Whitman, y ya venimos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos en Tierra Firme, estamos con Ezequiel Delutri, estamos mirando la obra de Walt Whitman, uno de sus poemas específicamente, que se llama Oh Capitán, mi capitán. Estábamos y acabamos de leer la estrofa 2, donde se plantea ese mundo, ese universo que está esperando en el puerto. Y de nuevo volvemos a la cubierta, y en la cubierta de nuevo vuelve la imagen del capitán, y acá se establece todavía una imagen más profunda de alguna manera, entre el marinero y el capitán. Dice que tiene la cabeza del capitán apoyada sobre el brazo del marinero, sí. Pero además dice, es un sueño, como diciendo, esto no puede ser real, claro, ¿no? La negación frente a tanto dolor, y dice, has caído frío y muerto, ¿no? Y el concepto de caer, de frío y de muerto, él lo va repitiendo siempre. Sí. Es decir, es el líder que cayó, es el líder que está frío, que está sin vida, digo, de alguna manera fuera del juego, a pesar de merecer todo para haber llegado a ese momento y para poder disfrutar de ese momento. Hay otro momento en la primera estrofa donde él dice, oh, las sangrantes gotas rojas o las rojas gotas de sangre, depende de la traducción, donde da como una pista de que tal vez la muerte de ese capitán no es una muerte natural, no. Pero todo está muy disimulado dentro del poema. Se dice que él lo escribió por la muerte de Lincoln, este poema, digo, y esos elementos obviamente están ahí. Nosotros estamos tratando de analizarlo fuera de su contexto histórico, analizándolo netamente por dentro para poder saber o conocer la idea más profunda del poema. Pero evidentemente hay, como en toda la poesía, hay indicios, ¿no? La poesía no es un lugar de concreción. Jamás un poeta concreta o cierra totalmente sus ideas, es todo lo contrario, es un espacio de indeterminación donde el lector tiene una participación muy activa, claro, completando con su emotividad y con su intelecto lo que él no pone. Ese espacio de indeterminación es fundamental en la poesía y es lo que hace que a mucha gente no le guste. Claro. La poesía demanda mucho más, por ejemplo, para el lector que una novela, o demanda mucho más que un texto narrativo. ¿Por qué? Porque precisamente yo tengo que poner mucho de mi parte para poder disfrutar o meterme en el universo que el poeta me está proponiendo, por la misma brevedad que tiene la poesía, pero además también porque es el propio estilo. Es decir, la poesía es liviana, por decirlo de alguna manera. Si se me escapa entre los dedos, tengo que estar muy atento para poder captar todo. Es el equivalente en literatura al espíritu, digo, es decir, uno tiene que tener una percepción especial para poder captar lo que está pasando. Así que tenemos a nuestro marinero que está allí, en la cubierta, sosteniendo a ese capitán que él lo considera prácticamente un padre, esperando que se produzca el choque con la alegría que hay en el puerto,
donde no saben que en realidad arriba se está viviendo una tragedia. Vamos a la tercera estrofa, a ver cómo resuelve entonces esa tragedia. Mi capitán no responde. Sus labios están pálidos y quietos. Mi padre no siente mi brazo. No tiene pulso ni voluntad. El barco se encuentra anclado, sano y salvo. Su viaje concluido y terminado. De una horrorosa travesía, el barco vencedor viene con un objeto conquistado. Regocíjense, oh riberas, y repiquen, oh campanas, pero yo, con lúgubre andar, camino la cubierta donde yace mi capitán, caído, frío y muerto. Qué habilidad la de Whitman para terminar el poema. Es decir, esa confrontación que estamos esperando no se produce nunca dentro del poema. No. Él la deja librada a nuestra imaginación, librada a nuestra voluntad, a nuestra cabeza, a lo que nosotros podamos imaginar con respecto a cómo termina o cómo concluye esta situación. Pero uno al mismo tiempo nota esa sensación de desamparo tan profunda que vive el personaje del marinero. Como que queda solo, sí. Queda solo, ¿no? Es decir, el poema termina con él caminando por la cubierta para enfrentar a esa multitud regocijante de alegría, para plantarse y transmitirle la mala noticia de que el capitán, el que guió al barco hasta ese lugar, digo, no va a poder disfrutar de todo eso. Digo, es un final, creo yo, bien desalentador desde el punto de vista que uno dice, bueno, realmente acá el marinero se quedó sin su protector, Claro. se quedó desamparado. Y pienso al mismo tiempo en ese salmo de David, donde David le pide a Dios, protégeme bajo la sombra de tus alas, ¿no? Lo que uno siente al leer este poema es cómo ese marinero que había confiado en un hombre como el capitán, un hombre evidentemente muy capaz y evidentemente muy bien dotado para realizar la tarea, desaparece y él se queda totalmente desamparado. Mi pregunta es, ¿cuántas veces nosotros en la vida nos sentimos desamparados? ¿Cuántas veces nos sentimos solos? ¿Cuántas veces sentimos que esos grandes referentes que teníamos en la vida de a poco nos van dejando por cosas de la vida y porque es inevitable que suceda y nos vamos sintiendo solos? Sé que... Como que va partiendo esa gente que ha sido un referente para nosotros. Exactamente, digo, forma parte también del proceso de la vida. Hay un momento en la vida donde uno mira para arriba y ya no hay nada, ¿no? Donde nuestros maestros, nuestros padres nos van dejando, y nosotros quedamos solos porque la vida es así, y nos lleva a eso, y en algún momento a todos nos va a tocar, digo, vivir en ese desamparo. Y vuelvo a la frase de David, dice, cuídame como a la niña de tus ojos, protégeme bajo la sombra de tus alas. Digo, es una frase maravillosa, porque es la frase de la persona que se niega al desamparo, que le pide a Dios que no lo deje en el momento de dificultad, que no lo deje en el momento de soledad. Digo, que de alguna manera le está pidiendo a Dios que cumpla con su promesa de permanecer y estar siempre con nosotros. Vivimos en un mundo de soledades, digo, ¿quién lo niega? Cada vez estamos más solos, más comunicados, pero más solos. Cada vez nuestras relaciones son más superficiales y nos cuesta mantener relaciones profundas, nos cuesta salir a tomar un café con un amigo, encontrarnos, charlar, conversar. Les cuesta a los padres hablar con los hijos, a los hijos hablar con sus padres. De alguna manera vivimos en un mundo de aislación, vivimos en un mundo de grandes soledades. Cada uno en su mundo interior, sí. Nos cruzamos diariamente cuando vamos a nuestro trabajo, subimos a cualquier tipo de medio de transporte, nos sentamos al lado de una persona cuyo nombre nunca conocemos, a veces lo vemos todos los días subiendo en la misma parada, bajando en otra parada, no sabemos por qué sube, no sabemos a dónde va, no sabemos, vivimos en un mundo de soledades que se cruzan y que pocas veces se comunican y que pocas veces generan ese intercambio. Y este es un poema de soledades, es un poema de la soledad de un hombre que se siente desamparado frente a la vida porque quien era su referente, quien era su refugio, quedó en el olvido. Lo que yo me pregunto es si esto es posible evitarlo, si nosotros en nuestra vida, Esteban, podemos evitar el sentirnos como este marinero, sentir que tenemos que enfrentar esa alegría para detenerla, para transmitir que estoy solo, que me quedé solo y que todos nos quedamos en algún momento de la vida solos.
Yo siento que los cristianos jugamos siempre con ventaja. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin, ¿no? Es maravillosa la frase, hasta el fin, estar con uno todos los días. No es un acompañante más, No. Jesús, no es nuestra dama de compañía. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un concepto mucho más profundo. Estamos hablando de que en el momento de dificultad podemos sentir que Él nos sigue acompañando. Yo digo, tal vez algún oyente descrea de lo que estamos diciendo, y yo digo, qué dura que es la vida para una persona que se siente sola, qué dura que es la vida para una persona desamparada. Una de las cosas más maravillosas que Jesús hizo por nosotros es decir, no te vas a sentir desamparado nunca más. Él no está prometiendo que no vamos a tener el dolor frente a la pérdida, ni que vamos a dejar de sufrir. Está diciendo que a pesar de que haya momentos de sufrimiento en nuestra vida y a pesar de que haya momentos de dolor en nuestra vida, Él va a estar con nosotros acompañándonos. Digo, esa garantía de la compañía, de permitirnos atravesar los momentos de dolor y sufrimiento de la mano de Dios, es algo que a los que somos cristianos nos ayuda a avanzar. Yo no sé cómo una persona puede vivir sin sentir eso, cómo alguien puede vivir sin sentir que Dios siempre lo está acompañando, cómo alguien puede vivir la experiencia del poema, la experiencia de que alrededor todo parecería ser alegría, pero yo en mi interioridad siento un vacío tan profundo que no puedo disfrutar de lo que debería disfrutar, que la vida me dio todo. ¿Cuántas personas, Esteban, conocemos a las cuales la vida les dio todo y sin embargo no son felices? ¿Cuántas veces escuchamos tragedias de personajes muy famosos que parecen tenerlo todo en su vida y sin embargo que terminan en tragedia porque realmente no tienen nada? Es interesante que cuando llegan las fiestas tradicionales de fin de año, este tipo de sentimiento del que habla el autor del poema se reproduce en mucha gente, que llega el momento en que en Latinoamérica en muchos lugares se lanzan fuegos artificiales, cantos, se elevan las copas, en fin, toda la celebración que hay alrededor de las fiestas de Navidad, Año Nuevo, Reyes, todo eso, pero hay mucha gente que esos días quieren que pasen rapidísimo porque sufren, porque encuentran que sus seres queridos o las personas con las cuales han tenido encuentros y relaciones significativas ya no están, y miran esa alegría de alrededor con mucha angustia, con mucho dolor y esperando que pase rápidamente. Seguro, Esteban, seguro. Y la valentía misma del marinero de enfrentar la situación. ¿No? Ese final es un final excepcional. Digo, el marinero sale para enfrentar su dolor. Y a veces queremos, como decías recién, que las cosas pasen rápido. Queremos también a veces aturdirnos y no enfrentamos esa realidad que lamentablemente todos la tenemos que enfrentar. Nadie puede hacer que no enfrentemos las cosas dolorosas de la vida. Dios es un Dios que nos promete trascendencia. Dios es un Dios que nos promete estar todos los días con nosotros. Digo, aún en esos momentos de dificultad, uno se puede sentir acompañado por Dios. Y ni siquiera tal vez está mal decir aún en esos momentos de dificultad. Diría mejor sobre todo en esos momentos de dificultad. Nos sentimos acompañados de manera especial por Dios. Tal vez haya gente dentro de nuestros oyentes que se sientan vacíos, que sientan que en su vida se quedaron solos, que están desamparados, personas que ya no encuentran en el otro alguien en quien confiar, alguien que los acompañe, alguien que ponga el hombro. Yo les digo que hay una posibilidad de sentir la compañía de Dios y les propongo que hagan la misma oración de David, que le pidan a Dios que los proteja bajo la sombra de sus alas. No hay mejor lugar que bajo la sombra de las alas de Dios. No tengo duda de eso. Y estoy seguro que si nuestros oyentes se proponen vivir bajo la sombra protectora de las alas de Dios, van a poder superar esos momentos de dificultad y de dolor tomados de la mano del único que nos acompaña siempre. Los grandes músicos en tierra firme.
escuchamos Beautiful Day o Día Hermoso con el Vitamin String Quartet, aquí en Tierra Firme. Queremos escucharlo a usted ahora de esta charla que hemos tenido con Ezequiel Delutri y el análisis de esta poesía que nos ha llevado a lo más hondo de lo que pensaba y sentía este poeta norteamericano. Ahora el correo electrónico es tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. Nos puede encontrar en internet también, www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio para escucharlo nuevamente, va a encontrar el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente, así como la transcripción, el texto completo de la conversación que tenemos con Ezequiel Delutri. www.tierrafirmertm.org. Si le parece también, nos puede encontrar por el modo tradicional en Tierra Firme, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Hasta aquí entonces con el poema, el poeta, la poesía de hoy. Volveremos la próxima ocasión con otro tema cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.